Buenas, hola, hola, hola. Bueno, vamos a iniciar. Y hoy es domingo, domingo 23 de julio, y vamos a entrevistar a Santiago Espinosa Carvajal. Así que ahí le mando la invitación. Ahí se fue la invitación. Así que hoy estaré en Quito, en Ecuador. Estaremos hablando con Santiago Espinosa Carvajal. Así que apenas se conecte, ya vamos a iniciar y, y será una entrevista de domingo. Vamos a esperar que vea el mensaje y apenas vea el mensaje se pueda conectar. Y mientras esperamos a la gente que ingrese. Ahí lo vio el mensaje. Así que ahí se conectó Santiago. Ahora te mando la invitación, así transmitimos juntos. Y, y ya vamos a estar listos. Hola Buenas. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, también. Me alegro. Qué Tenía problemas gusto. de conexión, no sé qué sucedía, así por eso empezaba un poco más tarde. Bueno, ¿Cómo estás vos? muy bien, muy bien, muchas gracias. Realmente encantado de poder estar ahora contigo y conversar, ¿no? De lo que nos Bien, gusta. sí. Bueno, ¿cuántos Espinosas Carvajal son? Pues son tres hermanos, contanos cómo son. ¿Son un ingeniero, Sí, vos, un arquitecto? sí, Adrián, somos tres hermanos. Mi hermano Kenny, que es el mayor, es arquitecto. De ahí mi hermano Marlon, que está Sí. como en la mitad del hijo sándwich. Él es el ingeniero y yo soy otro arquitecto más de Espinosa Carvajal. Bien, entonces son dos hermanos, dos arquitectos y un ingeniero. Sí, sí, sí. ¿Y tus padres que eran arquitectos, ingenieros o nada Mm, de esto? No, 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 nada. Más bien nuestro padre dedicado a la investigación, realmente no tenía como esta misma línea. Entonces, quien empezó con todo esto fue Kenny, ¿no? Kenny es como que el que decide, como él cuenta, seguir una carrera difícil. eh, Sí. y entonces dice, no, voy a seguir arquitectura y sigue arquitectura. ¿Y vos? ¿Cómo fue tu hermano o tenías también un gusto paralelo a él? Bueno, yo pienso que la motivación de Kenny permitió que yo me decida por la misma área, ¿no? Bien. Realmente una de mis opciones era ser ingeniero en agroindustrias, que era como una de mis opciones, pero de la lista, ¿no? Pero al final del día, ese mismo hecho de estar conversando con Kenny, de mirarlo cómo se amanecía, de mirar cómo hacía sus ejercicios, pues fue algo que me ató a la ¿Y el carrera, ¿no? ingeniero es ingeniero en construcciones? Sí, es ingeniero civil. Bien. Realmente él conoce de toda el área relacionada a las ingenierías. Y ahí hay un caso interesante, pues Marlon quería seguir arquitectura también y Kenny le dice, no, sigue una carrera más difícil, tú ¿Qué eres es como inteligente. el dueño de los hermanos? Kenny, el malvado, Kenny. No, no, o sea, siempre como esta idea de conversar entre hermanos y decir, mira, me gusta esto y hagamos. Y creo que es una manera de cómo también trabajamos en oficina, ¿no? Eh, Bien. de poder ir solventando los problemas o actuar en un problema basado en una conversación.
y que no se vuelva un tema feo, Bien. complicado, difícil. ¿Y estudian en Quito? ¿Son de Quito? Eh, no, estudiamos en Loja y en Cuenca, que es al Bien. sur del Ecuador, ¿no? Sí. ¿Y, Que frontera con Perú. y ustedes de dónde Tuvimos, son? nosotros nacimos en Quito y tuvimos que por situaciones de nuestro padre viajar a Loja. Y Entonces ahí estudiaron es ahí donde, en el sur. sí, sí, sí. ¿Qué de Que la Católica la Católica no? es la Católica de Loja le llaman, pero es la Universidad Técnica de Loja, ¿no? Porque Bien. eh, es una universidad católica. Entonces ahí es donde estudiamos. Bien. ¿Y ahora están trabajando en Quito? Ahora estamos con nuestra oficina en Quito. Tuvimos que hacer esta estrategia de vida, de familia, y decidimos trasladarnos con las oficinas a Quito. Bien. Y claro, esa energía que tiene la metrópoli Quito, pues nos permite entender mucho más las dinámicas urbanas, sociales, diferentes escalas, que creo que son importantes para nuestro día a día. Eh, es una particularidad generar arquitectura en un país donde no hay otoño, verano, invierno, todo sucede en el mismo día. Sí, Es una exigencia extra para ustedes, es algo normal. ¿La arquitectura responde a la histeria climática? bueno, para nosotros se puede decir, no es tan complejo en cierto sentido porque estamos en el trópico, no tenemos bajas temperaturas ni muy altas temperaturas. Sin embargo, sí hay que pensar en la radiación que tiene Quito, ¿no? Porque la radiación es mucho más alta. Estamos a Y dos es mil directa, ochocientos, exacto, es no perpendicular, tenés, no tenés realmente, sombra casi. exacto. Entonces, eso nos permite pensar basado en dónde nos ubicamos y con el sol que tenemos, ¿no? O sea, con estas características. Bien. Y en este caso, ¿qué nos puedes decir de esta? Que acá dice son Ah, 17:45. eh, No sé si es algo en especial. a ver, esta de acá es Casa Andina. Casa Sí. Andina es en la ciudad de Loja. Realmente es un proyecto que también pensamos en estas consideraciones, ¿no? De estar en la franja andina, como es sierra, cómo hacemos una arquitectura que piense en el sol, en recoger el sol. En este caso, esta casa se hizo en una zona entre periferia y zona consolidada de Loja. Ahora ya se ha consolidado un poco más. Entonces, sí hay unos vientos que hace que pasada las 5 de la tarde o en la madrugada se pueda llegar a 9, 8 grados centígrados. Entonces, Ok. ahí lo que hicimos es trabajar con un captador de sol, que es el patio de invierno que le llamamos, ¿no? Que está central y justo está en este módulo Este, ¿no? turquesa, ¿no? Ah, No, acá. está en el centro y tiene unas puertas, ¿no? O sea, uno camina por el pasillo, llega y es un espacio íntimo, es un espacio que para juego, ¿no? Se pueden abrir las puertas, se pueden cerrar las puertas y se comparte, es un patio que tiene lucernario, ahí se puede ver las puertas abiertas. Sí. eh, y entonces la idea es descubrir, ¿no? Un poco, en principio, esta obra desde fuera se puede ver como una pieza abstracta que no tiene ventanas o elementos que puedan tener como variabilidad, pero el interior es el que uno tiene que ir recorriendo y el interior es el que va sorprendiendo. Entonces, Bien. este patio de invierno es un encuentro para jugar entre la familia y además es un captador de sol, ¿no? Para no utilizar sistemas de climatización mecánica o otros elementos. Que sería este, ¿no? El volumen que se ve acá sería este volumen acá en. Exacto. Y Ahí está. tiene esa transformación, ¿no es cierto? Porque, ¿qué queremos? Que el sol del este, justamente el sol del este,
ingrese en la mañana hasta más o menos 2 de la tarde, y en la tarde ya no entre ya con mucho exceso de sol, para que tampoco la radiación moleste, ¿no? En el Ahí proyecto. está. Exacto. Entonces, todos estos son lucernarios. Este entra como en horizontal, ¿no? Sí, ese es para el corredor que va al baño compartido de los niños. De ahí tenemos el central, que es el patio de invierno, y los dos que están hacia el este, son de baños y de la zona de estar. Bien. ¿Y por qué el color, no? ¿Por qué el turquesa primero? Sí, un poco nos interesa arriesgarnos al uso de colores. Pensamos que es parte de nuestro hacer como arquitectura andina. Y claro, como la obra tiene un elemento muy concreto, es muy concreto, la idea era irle dando tono, ¿no? Este tono y turquesa, porque al momento que está detrás del vídeo comienza a tener esta apariencia de plano, ¿no? De plano que está atrás, y se convierte en tono esmeralda de vez en cuando. Entonces queríamos darle esa característica, ¿no? Como esta idea, esta pieza un poco más de estilo holandés, ¿no? Bien, bien. Ah, ok. Bueno, porque acá se ve bien, ahora se ve dos volúmenes, ya que dijiste la palabra mágica holandés. ¿Por qué ese sistema holandés, como vos lo acabas de decir? ¿O cómo lo interpretás el sistema holandés? Bueno, un poco de nuestro estudio nos ha Esto, interesado ¿no? mucho. Esto es justamente el holandés, capaz, ¿no? Sí, sí, sí. Esos quiebres. Todo el tema del estilo holandés, de la casa de Rivel, Theo van Desburg, y todo lo que el arte que ellos, digamos, lo dejaron. Todas esas piezas creo que son muy importantes para nuestro estudio, que nos permite estudiarlas, y de estudiar, de comprender cómo nosotros podemos traducirlas luego, ¿no? Pero también creo que es importante hablar del arte andino, del arte moderno andino, Ok, eh, que existe en el Ecuador. Entonces, que tiene este uso de, de el tonos. color. Sí, sí. Acá está el O sea, corte. ¿Hay un corte para mirarlo eh, más ah, detenidamente acá? no, en el Instagram no lo tenemos. Realmente está. Lo busco en la página. Porque después Sí, tenés, ahora lo busco. Porque después acá tenés un amarillo también, y tenés un azul, ¿no? Siempre sí. hay un color. Esta me había gustado. ¿Esto qué Ah, es? ¿Un colegio? este es, No, sí, sí, un es, colegio. es, es la ampliación de los aularios del Colegio Marista. Es una obra que la diseñamos y ganamos el concurso y la construimos. Tuvimos esa gran oportunidad, y eso que nos permitió controlar todos los detalles que queríamos, ¿no? Entonces aquí uno mira el amarillo como una condición también desde el conocimiento. El amarillo, la idea es que se evoque mucho más a la creatividad, pensar también en esta idea de que siempre esté el sol presente, bueno, se podría decir, ¿no? Pero más allá de eso, es como hacemos Igual, una escultura. como vos al principio dijiste, el sol siempre está, es tan fuerte que siempre está. Es como que Exacto. no te puedes escapar de él. Sí, 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 pero hay momentos que en Quito también cuando es invierno se pone todo gris, ¿no? Ah, bien. Entonces, hay también esos días, ¿no? Días de lluvia, días grises. Entonces creamos que es importante que más allá de eso tenga el colegio una escultura. No pensábamos en un lugar de esculturas, un patio de esculturas, sino que todo el corredor sea una escultura, entendiendo el arte cinético también. Nos encanta Muy la obra de bien. Jesús Soto, Mm. justamente cómo trabaja sus esculturas. Entonces decíamos, en esta época que es instagramable, en esta época que utilizamos los dispositivos electrónicos, cómo los chicos pueden ir captando esto, ¿no? Y la idea de que el color no sea plano.
La idea es cómo la repetición del elemento en profundidad permite generar justamente esta acción de luz y sombra del proyecto. Entonces, Ok. nos parecía interesante incluir ese objeto eh, que podría decirse que puede ser banal, pero no. La idea es que tenga diferentes significados y hasta pueda usarse de manera contemporánea actualmente. ¿Y estas celosías son móviles o están fijas? Son fijas, que también nos Ah, permiten anclar justamente los pasamanos de forma vertical, justamente traccionando desde la parte baja a la alta del piso a la viga superior, por también temas de seguridad. Si es que existiera un tema de evacuación, pues los niños salen y salen en gran cantidad y entonces esto nos permite también poner como un elemento de que no existan dificultades al salir o al moverse de los jóvenes. bien. ¿Y la ampliación? ¿Qué? Es una ampliación, me dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. Es ya ¿La un ampliación campus. qué sería? ¿Es toda la L o es parte? Sí, es como esta S andina también, que se podría decir, eh, claro, los bloques son dos y se conectan por el central. Este bloque central, como tú le ves, está separado del piso. ¿Por qué esa estrategia? Esa estrategia es para poder hacer actividades bajo sombra, Claro. porque el sol también es súper complicado para hacer actividades al aire libre. Los chicos, al elevarse la radiación, no deben estar en contacto con el sol, entonces todo el patio que queda, toda la Este. zona baja levantada, sirve para hacer actividades al exterior. Y además Bien. también generar esta idea del partido que es conectarse con el Pichincha, ¿no? Con el paisaje, que es la idea desde el patio de la parte anterior, antigua, hacia el Pichincha, ¿no? Que también nos interesa. Ahí en el tema de ingeniería, claro, no podemos hacer planta libre porque somos una zona sísmica, altamente sísmica. Eh, entonces se tuvo que diseñar una columna que permita justamente desarrollar esta planta libre. Y es como una pata de elefante invertida que permite justamente tener los vectores adecuados para poder generar este elemento que se eleva, ¿no? Ok. Y por último, y ya empezamos con las Sí, preguntas, ¿qué es esto? este es un aula multiuso, ¿Sí? puede ser ¿En oratorio en el mismo en colegio? el mismo colegio. Ok. ¿Qué es lo que nos permite estar acá? Es pensar en una posibilidad se necesitan otras áreas de uso, que este sistema se pueda replicar en el bosque porque tenemos una reserva de bosque que no afecte en gran cantidad, sino que estos dispositivos comiencen a incluirse en el bosque, ¿no? Ok. Eh, ¿Por qué las diagonales exteriores esas nos permiten justamente como tenemos un solo pórtico, dos ejes, no nos penaliza la norma también en tema sismo resistente, entonces lo que hacemos es traccionamos hacia el exterior para, si existe un sismo, pues como es una unidad educativa, esté en pie por A- cualquier circunstancia. Acá está todo el proyecto, ¿no? Sí, sí, Ahí sí, está Y estos puede haber varios, sí, entonces, el módulo sí, sí. chiquito. Se creó para que, claro, luego las autoridades puedan seguirlo replicando y que no existiera, digamos, como un elemento que ellos no lo puedan controlar, ¿no? Sino que pueda y pueda ir creciendo, como esta idea de una arquitectura de código abierto. Bien. El blanco, ¿para ustedes es falta de color o es todo el color en el mismo Eh, lugar? en esta ocasión, claro, como vamos haciendo trabajos eh, de experimentación, de imágenes, de collage, creíamos importante que el blanco está muy bien, es un elemento, es un tono que se adapta muy bien al exterior, además que se relaciona con el bosque
Y claro, la idea de generar una monopieza, también que es lo que queríamos, lo pensábamos que el blanco era interesante. Además, la pintura intumescente que necesitábamos ubicar para el acero venía en un color blanco, entonces dijimos, no, Ok. vamos, o sea, hagamos con el menor número de acciones un solo proceso. O sea, pensemos en que los recursos también van a ser óptimos por eso. Ok. ¿Y el edificio? Contanos algo de qué, cómo es generar un edificio para la para la venta. Bueno, el edificio 0398 para nosotros es una obra muy interesante, experimental. En, en este caso, claro, para nosotros poder promocionar este tipo de proyectos en la ciudad de Loja, se fue un poco complicado porque, claro, es una obra que marca una distancia, yo diría, de unos 10 años en relación a lo que estaba pasando en la ciudad y era algo raro, ¿no? Algo raro para la ciudad. Entonces, el tema de cómo manejarnos comercialmente, teníamos que invertir más eh, en, en, en hacer charlas con los clientes, en indicar, pero más allá de eso, tener la obra terminada. Con la obra terminada, pues los clientes entraban y decían, lindo, parece que estamos en otro país, eh, ha aprovechado todos los espacios, o sea, lo que los clientes convencionales pues les interesa. Entonces, para nosotros era en cambio una puesta a prueba de cómo estas bandejas habitables comienzan a ser variables. No, digamos, no es un departamento repetitivo, pero sí tiene elementos que son los húmedos, toda la parte de los húmedos en zonas del borde del edificio del perímetro, que esos no se pueden topar y el centro puede tener una característica de, de- De de libertad. flexible, de flexible, libertad, Acá como está. lo vemos ahí, ¿no? Y el Entonces aquí casitonado, ¿no? El casitonado también fue una decisión es, importante, ¿o no? sí, sí, Estructural, y estética a la vez. sí. Entonces, claro, la idea siempre de la oficina es pensar cómo hacemos un proceso en el que es estructural y estético, o es eh, arquitectónico y además constructivo. O sea, Ahí el tratamos, ingeniero, teniendo el ingeniero en casa, ayuda más a esa sí, postura. sí, sí. Soy sincero, creo que la experticia de cómo la ingeniería mira la arquitectura es solo de Claro, escuchar, porque de casi entender. siempre es el arquitecto que envía los planos a un ingeniero externo, ¿no? Exacto. Pero otra cosa debe ser tener el arquitecto en el mismo debate, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, con Marlon hemos aprendido a, a, a comunicarnos, a entendernos, porque claro, los ingenieros tienen la capacidad de entender qué es una tonelada o cómo funcionan los vectores, los esfuerzos. Sí, En tenemos. cambio, ellos, la parte estética de cómo funcionaría la repetición o cómo hacemos que se vea eh, con una estética como la queremos nosotros, la estamos pensando, pues se les hace complejo, pero ahora tenemos las herramientas de comunicación, o sea, de visualización, maquetería, que no le hemos dejado para nada, los bocetos. Entonces, Sí. esa es una manera de cómo estamos relacionados. Bien, y ya hay dos, tres o solamente hay uno de estos, de este formato? Eh, a ver, de nuestra parte hay uno, ¿no? O sea, que es el 0398. De ahí hemos hecho otros edificios como Vivienda Taller JFV, que es la inclusión de un taller para los dueños y además departamentos para renta. Entonces, el modelo es como que sigue haciéndose, sigue desarrollándose, pero digamos como una réplica del mismo edificio, no. Ok. Más bien, sí, más bien lo que sí es un referente latinoamericano hoy por hoy el edificio. Bien. Bueno, pasemos a las preguntas. Claro, Em,
Yo te envié 100 preguntas, tenés que elegir 10, Sí. así que arranquemos. ¿Cuál es la primera que has elegido? Eh, una obra de Mario Roberto Álvarez, el ¿En edificio serio? IBM. ¿Un argentino? Sí. ¿Me lo hiciste porque soy argentino o porque te interesa María Roberto López de verdad? No, siempre me interesa Bien. porque también tuve la oportunidad de estar en ACLEFA, en Buenos Aires, en el 2009. Y claro, cuando estuve paseando por Buenos Aires, pude ver el IDM, ¿no? Entonces, como todo arquitecto, creo, me causó emoción. Fue súper interesante mirarlo. Es muy bonito, es Sí, hermoso. sí, sí. Y es Y, chiquito, ¿viste? Tiene una escala como pequeña dentro, entonces es muy bonito. Ahí está. sí, sí, como la relación que tiene con la cera, el zócalo, y luego como tiene esa esbeltez, esa calidad de pensar la proporción y la escala, que creo que es súper interesante. Claro, las influencias y el estudio de la arquitectura de Mario Roberto sabemos que está relacionado a arquitectos de la modernidad, pero él tiene una característica propia de hacer su obra y pues se ve, y cuando uno ve la obra construida es mucho más emocionante, ¿no? ¿Sí? ¿Te sucedió eso? Sí, 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 o sea, llegué, lo miraba, me daba la vuelta, recorría. ¿Y qué fue lo que más te emocionó o te llamaba la atención? ¿Qué fue el basamento, el espacio vacío, la torre de arriba, el conjunto? El conjunto en sí, ¿no? Como esta pieza vertical no es se puede decir, sólida, muy compacta, sino que, claro, con el basamento y luego se libera, justamente deja esta área en la que se libera, le da este proceso de tener una junta, ¿no? Como aire en el edificio. Acá Eh, estamos, mira. Ujú. Y Este claro, sería la terraza intermedia. exacto. La terraza intermedia como permite estar en otro nivel y mirar la ciudad de otra forma. Entonces, eso me parece interesante del proyecto. ¿Y conocías a Mario Roberto antes de llegar a Buenos Aires o lo conociste caminando por Buenos Aires? Eh, yo tenía conocimiento justamente por estudiar la arquitectura, ¿no? Las referencias de arquitectos latinoamericanos. Pues ya Eh, sabías su historia. sí, sí, sí. Y también cómo también llegó datos adicionales de Mario Roberto basado en la maestría de proyectos arquitectónicos de la Universidad de Cuenca, que desarrolló una exposición de los arquitectos latinoamericanos a cargo en ese tiempo la dirección era de María Augusta Hermida, actualmente es rectora de la Universidad de Cuenca. Bien. Entonces, claro, esta información se amplificó y luego, claro, en Aclefa tuve la oportunidad de escucharlo y, claro, se le hizo un acto conmemorativo también. Este edificio también es interesante, como, Sí, el que estaba mostrando antes, sí, este. Este creo que es ¿cuál es este? Este es el de Avenida Libertador, no sé el nombre ahora. sí, un poco Eh, el sistema de cobertura, ¿no? Cómo trabaja, este. eh, cómo divide para dos, justamente la parte de la cobertura del edificio y le da un contexto muy diferente en la ciudad. Sí. ¿Este lo fuiste a ver? Este es Sí, hermoso también. sí, sí, sí. Y claro, uno lo puede mirar y se mantienen en el tiempo, ¿no? O sea, Este es uno de los primeros. ¿Este lo sí. viste? Este es hermoso. Ese no tuve la oportunidad de Este mirarlo. es el Paseo Escalafino. Ya. Y es uno de los primeros, creo que del 57 o por ahí. Y él vivía en este edificio. Él Ah, vivía acá, en el último piso. excelente. Así que la próxima vez te recomiendo que lo vayas a ver a este. Buenísimo, Adrián. Para ir juntos. Eh, sí, sí, después yo te hago un tour Mario Roberto Álvarez Buenísimo, buenísimo. en esencia. Eh, ¿Y otra obra que recuerdes de él ahora? El edificio,
Somisa, Somisa, sí. el de metal. Sí, el de metal también, ¿no? Como esta característica de tener la estructura por fuera y está cerca al centro, ¿no? O en el centro de Está lo que sería Buenos en Aires. pleno. El Panderil es el otro edificio Ya, no me sabía el sí. nombre. Somisa. Bueno, fue uno de los primeros edificios metálicos en Buenos Aires, porque no hay estructura metálica en Buenos Aires, son muy Ujú, pocos. Y bueno, en realidad la Somisa era el gremio de los trabajadores de la estructura metálica. ya, Así que por eso el edificio es todo metálico. Y, y en realidad vos lo que estás viendo, la estructura es el edificio mismo, ¿no? Así se sostiene realmente el edificio, con estas exacto. vigas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Vigas eh, externas, no es nada estético, ¿no? Es estético, pero digo que es puramente estructural, ¿no? Lo que estás exacto. viendo. La estructura es la estética del edificio en sí, la Sí, sí. construcción. Claro, pero no digo que no está nada adosado, ¿no? Es la pura realidad del edificio, es esa, en construcción. Eh, Sí, sí, sí. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de este? Cómo lo trabaja en esquina, luego, Esto. claro, exacto, cómo trabaja esa esquina, ese volado y la estructura, ¿no? O sea, de por sí. Y también hay algo característico de Mario Roberto, cómo inicia el edificio, o sea, tiene la base, el cuerpo del edificio y cómo lo remata el edificio. Sí, Entonces, es una obra integral. Y ese ojo, no sé, yo pienso que cuando él trazaba, decía, no, esto tiene que ser así. Y me interesa que también en este edificio, la sombra para mm, que no sea solo una piel de ahí, vidrio, sino cómo se ve esta idea de repujado, ¿no? Como esta idea de un edificio eh, igual de piedra, ¿no? Que tiene esta piedra repujada, pero ya sí. de la época, en cambio con el metal. Y después como ven cómo él sabe a la perfección cómo unirse a las medianeras o los edificios linderos, y en este caso, él tiene estos intersticios, estos agujeros, no sé si los recordás, que no Sí, llega puramente al edificio, tiene como tiene como pequeños vacíos y, son muy inteligentes. sí, sí, sí. Ahí está, Entonces, ahí exacto, está de lo que decís, ¿no? exacto, Entonces, es como que llega y no llega al edificio, ¿no? exacto. Trabaja la sombra, ¿no? O el reveal que se habla en Sí. arquitectura moderna, estas juntas. Entonces, claro, cuando uno mira la obra, no solo en fotografía, pues entiende qué es lo que el autor quiere expresar. Entonces, creo que eso es importante. Y los interiores son mágicos. Sí, sí, la escala como la tiene ahí, más o Sí. menos hablaríamos Bueno, y antes de unas... pasar a la próxima pregunta, te voy a hacer otra recomendación, o si viniste, genial, no te pierdas este la próxima vez que vengas también. ah, Te llevo a este, ¿eh? sí, ¿Lo viste este? no, no pude verlo este. Este es el Banco de América Ya, y, y acá no sé si la fotografía pero personalmente también, esa esquina es esta. ujú. Sí, por Es muy, es, fotografías lo he visto. es muy bonito Sí, también. Así que ahí está. Esta foto está buena porque ahí te das cuenta del contexto, ¿no? De lo que era la ciudad en ese momento. excelente. Ahí está. Pasemos a la siguiente pregunta, a ver. A ver, un edificio moderno de mi ciudad, Quito, en este caso sería la Ciespal de Milton Barragán. ¿Cómo se con C? Si C, es PAL. Ciespal. Ah, si es PAL. Acá está. Eh, es medio parecido. O estoy equivocado. ¿Este? Sí, Medio parecido a sí, IBM, sí, podría ¿no? decirse que hay ciertas características. Este edificio fue Ahí está esta, construido mira. en 1959. Qué Eh, lindo que es. Estuvo en exposición del MoMA, de la arquitectura latinoamericana. Es Eh, verdad.
realizado por un arquitecto referente de nuestro país, que es Milton Barragán Dumet. Eh, y claro, lo interesante es cómo el proyecto se sostiene en la parte superior del núcleo, ¿no? Es una estructura nuclear, pero también cómo ese núcleo trabaja, que tiene que ubicar un peso adicional, que es el auditorio hacia el sótano, y hace que el proyecto se relacione con la acera, eh, y de ahí nazca, ¿no? Esto. El edificio hacia la parte superior. Y esta conexión que también tiene este patio inglés, este patio deprimido, como se mira, ese corte es espectacular. Es muy Eh, bonito. es hermoso como en esa época lo trabaja. Claro, Milton Barragán, además de ser arquitecto, es artista, y entonces esa capacidad desde el dibujo, como ya lo tenía, esa comprensión del corte y genera un corte perspectivo, le permite desarrollar una obra con esa contundencia. Este es el auditorio, ¿no? Sí, el auditorio enterrado, Este es el techo del el auditorio. techo, sí, que está todo con un tejuelo de arcilla, Por eso, y con su caída, ¿no? y esto tiene altura de una persona, de 2 metros, Eh, aprox. sí, más o menos estaríamos como 1,80 m, pero la inclinación, hay algo interesante en la obra de Milton Barragán para que no se vea una pieza contundente, o sea, muy fuerte. Lo que le hace es siempre terminar se puede decir, en diagonal, Ok. ciertos elementos, ciertos Sí, esto elementos tiene de una su obra. pendiente, ¿no? Ajá, Esto está con pendientes. sí. Eh, ¿Y por dónde se ingresa? ¿Por acá? por ahí, sí, por ¿Dónde ahí, están los árboles? sí. Donde está justamente este sauce. Es un sauce también de más de 100 años que está en acera, y es como que el que identifica por donde se debe ingresar al edificio. Este edificio ¿Te está en la sabés la dirección? es Diego de Almagro, Espera, Diego de voy a- Almagro. Plaza Argentina también se puede poner, Plaza Ah, Argentina. mira, estamos en todos lados. Tenemos una plaza. Hay como, hay unas relaciones, ¿no? Que no ¿Qué las pensé, pongo? o sea, ¿Plaza Argentina sí, pongo? Plaza Argentina, Está todo en edificio el Ciespal, pues. inconsciente. Está todo en el inconsciente. Yo creo que sí, la cabeza de uno es como que tiene una línea. Freud se estaría haciendo un diván ahora en este momento. Ajá. Plaza Argentina, Avenida 6 de Diciembre. Eh, Sería Diego de Almagro, una avenida Diego de Almagro, Acá y estoy. Ahí estamos. Primero, desde arriba. eso. Eh, Estamos en la Diego de Almagro. Sí. Sí, vamos hacia el sur, hacia Hacia el oeste. Eso, abajo. bajemos. Ahí está, el Ciespal. Mm, En la ¿Cuál esquina. es Ah, acá está. Ahí está. Exacto. Vamos a ponerlo desde acá. Ah, es como la parte corporativa, ¿no? Sí, Financiera de la ciudad. sí, es como, a ver, justamente es el ingreso y la salida del túnel Guayasamín, que es un conector vial importante que tiene la ciudad, conecta a Quito con los valles, que es la Ahí está. parte exacta. Y claro, es el inicio, el borde que inicia toda la parte de la Shiris, de la parte de la Carolina, como estructura nueva corporativa de la ciudad. Es muy lindo. Sí, es muy interesante. Y las terrazas son hermosas. Hasta ahora se mantiene el pasto, son terrazas verdes. Se puede recibir clases al exterior porque tiene graderíos en la Claro, parte. Sí, acá vos entrás por sí, este puente. exacto, por ese puente. Que mm, es como se puede decir, parecido a una obra de Marcel Breuer en Nueva York, eh, El museo de el él, ¿no? museo, El sí, museo. sí, sí. Esto. Pero claro, eh, creo que cada uno le pone su estilo, la Y este es capacidad de el ombú que traducir. decías. Este es el sauce, El es sauce. un sauce, es una especie propia de nuestro país. Entonces, tiene ya más de 100 años. Justamente ahí tiene un letrerito que dice árbol patrimonial. Y esto también es, ¿no? ¿Y qué es la qué es la Ciespal? La Ciespales es Es un gubernamental o es privado? es
gubernamental. Es del Estado. Sí, tiene que ver con el periodismo y la comunicación. Ok. Sí, porque ahí Sí, decía radio. sí, sí, sí. Bien. Bueno, pasemos a la siguiente, a la siguiente pregunta. A ver, la siguiente sería una obra de Barclay en Cruz, el Aulario UDEP, Digamos, el de Piura, Barclay el Aulario de Piura, and de Crow. Bueno, Jean-Claude. primero porque ellos. Creo que es muy importante porque han estado siempre en la lista de nuestros arquitectos que hemos estudiado desde la universidad, ¿no? Entonces, creo que Barclay en Cruz, em, cuando empezaron a difundir su obra, eh, era una obra, Este, ¿no? exacto, contemporánea, latinoamericana, que se está haciendo en Perú, vecinos. Entonces, era estudiar y entender que ellos están haciéndolo. Ahora la idea es seguir estudiando para saber cómo lo hacían. Entonces, claro, este aulario creo que es muy interesante, cómo lo ejecutan, cómo lo piensan en sí y cómo utilizan, claro, esta materialidad, esta contundencia. Y claro, es una obra, una pieza grande, eh, pero Esta es. exacto, esa foto es Es muy linda, como el increíble. conjunto, la implantación. Están pensando en una arquitectura igual de la región, cómo se relaciona con el sol. eh, y claro, esta idea de dejar estas juntas de nuevo, ¿no? Estos microespacios que permiten hacer que el edificio respire, ¿no? Tanto formalmente como desde la parte bioclimática. Y esta idea de cruces, esta junta también que tiene que ingresar el sol, ¿no? La repetición también de los quiebrasoles que le hacen una pieza bastante fuerte e interesante desde el diseño. Mm. Hay algo que yo siempre me gusta de este edificio. Primero que desde acá te das cuenta que es puramente funcional, ¿no? Porque Ujú. vos sabés, acá ves cada auditorio y cada aula, ¿no? La Sí, entendés. Y a su vez vos también ves las imágenes, ¿no? Otra cosa, pues, como sentís el calor acá, ¿no? El calor y el sol, claro, como diciendo, de Piura. acá voy a transpirar, ¿no? Ujú. Pero pero cuando ves las imágenes interiores, no sentís absolutamente nada de eso, ¿no? Ah, Vos no, sentís acá y no sentís que te estás muriendo de calor y que el sol es fuerte, ¿no? Como, es más, hasta te da como fresco, ¿no? Tipo, exacto, espacio. Y eso es como está muy bueno, porque como que realmente está combatiendo ese calor o esa pesadumbre del sol, ¿no? sí, estos, como ellos explican la obra, es ese espacio de encuentro y además de sombra, y que lo pueden lograr ahí en Piura, ¿no? O sea, Sí, y claro, la idea es cómo piensan el problema de, se puede decir, solucionar la parte bioclimática y además espacial del proyecto sí. con, Primero que esto está muy bueno. sí, Aparte es un desierto también, ¿no? Eso también no es fácil. exacto, no, no es Mirá, fácil. esta línea está buenísima. Es una línea, la junta, además que es seguro, es estructural y Sí, permite meter la luz. O sea, entonces se está pensando en una arquitectura del trópico, de una arquitectura que podemos hacer uso de la proyección del sol. al principio dijiste arquitectura latinoamericana, ¿no? Que ellos hacen arquitectura latinoamericana. Sí, ¿Qué es hacer arquitectura latinoamericana para bueno, yo creo vos? que la síntesis de hacer una arquitectura latinoamericana es luz y espacio. Creo Ok, que es, sí, como debemos tener la capacidad de solucionar el problema de la arquitectura con la luz, ¿no? Porque tenemos el sol y el sol para nosotros creo que es súper importante hasta para iniciar el día, terminar el día, y claro, ya en la parte técnica de la arquitectura,
cómo hacemos que estas grandes piezas o no se calienten mucho, no se enfríen, también no pasen solo frías, eh, y ahí está, ¿no? Y luego el espacio creo que lo que nos deja la herencia de las ruinas o la herencia de una arquitectura ya de colonización es el espacio, cómo se construye. Entonces, las iglesias, hablemos como piezas grandes donde el espacio se entiende de mejor manera y es emblemático desde ese punto de vista. Perfecto. Me convenciste. Pasemos a la siguiente. Esta foto está muy buena también. Pasemos a la siguiente Sí. pregunta. Eh, a ver, de aquí nos vamos al Museo de la ciudad, de Quito. Sería la Capilla del Hombre de Jan del Guayasamín. A ver, Capilla del Hombre. Sí, así le pusieron el nombre, es justamente de la obra Capilla de del nuestro Hombre. artista Guayasamín, de Osvaldo Guayasamín, y claro, la hace el ¿Esto arquitecto es? Handel, que es familiar. Sí, ¿Esto es contemporáneo a nosotros? esta obra se la diseñó entre el 99 y se la inauguró en el 2002. Ah, porque tranquilamente puede estar hecha en el 1546, ¿no? Podría pensarse, ¿no? Por el uso de la materialidad. No es algo que estoy diciendo algo que esté mal, ¿no? Al Ujú. contrario, es como que eh, puede ser hecha en cualquier tiempo. Sí, sí, sí. Yo creo que esta pieza es interesante porque hay una relación de la arquitectura e ingeniería y el arte, ¿no? Entonces, claro, uno mira esta pieza abstracta desde fuera y fue interesante porque cuando yo estaba estudiando justamente Acá la ya no, carrera, ¿no? ah, Acá ya sabemos que no estamos ni en el 1500 ni en el 1900, ¿no? exacto, el interior tiene Sí. estas grandes cerchas eh, que hacen que el espacio en realidad se entienda, ¿no? Con esta grandeza de espacio. Eh, y claro, la estructura es algo importante. Y luego la cúpula, que es como, yo Es- pienso, una relación de lo que hablaba, ¿no? La idea del espacio. Y como de una perforación, como se mira ahí, eh, pequeña, ingresa toda la luz para iluminar ese gran espacio. Entonces, aquí creo que aquí se puede mirar lo que hablé anteriormente acerca de luz y espacio. Bien. Ujú. Ah, Y claro, es un museo en realidad. sí, Una es el galería de museo, arte. sí, Museo de Arte de la obra de Osvaldo Guayasamín eh, Ay, y ¿por de qué le sus dicen la obras de gran Capilla del formato. Hombre? Eh, creo, creo que esta idea de pensar que, que, em, que el arte o esta reflexión de esta obra, es la libertad de expresión, eh, es como hacer un contraste con la iglesia católica o Ok. iglesias religiosas, ¿no? Entonces, es una capilla de, De arte. de flexibilidad, de arte, de ser libres en expresión, más o menos lo que trataba de hablar Osvaldo Guayasamín. Bien. ¿Tiene un subsuelo o algo por estas Sí, entradas de luz, sabes? sí, sí. Eh, Se tiene esta parte inicial y luego se tiene un subsuelo que más o menos como de 3 niveles en donde está más obra y hay un elemento como un plato gigante donde se enciende una antorcha de fuego que justamente se relaciona con el eje del ingreso del sol, ¿no? Entonces, claro, el lucernario capta el ingreso del sol cuando es equinoccio, cuando está el sol perpendicular, entonces cae en perpendicular hacia este platillo interno que emula el fuego, ¿no? ¿Y la obra de Osvaldo te interesa o solamente te interesa la arquitectura de la capilla? No, sí, sí, me parece súper interesante la obra de Osvaldo Guayasamín. Cuando yo estaba en el colegio, recuerdo tener la clase de arte. Y claro, el profesor nos explicaba de justamente los artistas ecuatorianos
ecuatorianos, los pintores, entre esos estaba Kidman también. Y hay una, Y y vos que conocés la obra, ¿hay una relación entre esto y su obra? Yo porque no lo mm, conozco, pero no, ¿hay no una como una relación? relación, sí, yo pienso por la idea del formato, de la escala, de lo que se quiere, eh, lo que Osvaldo siempre quería es mostrar el arte en gran formato, la idea de esta pintura contemporánea de las manos o de los gestos de las personas indígenas, pero contemporanizados, con estas expresiones, ¿no? Eh, propias, pero maximizaba las expresiones. Entonces, claro, la pieza al final lo que es un contenedor que puede albergar este gran formato y expresa esta capacidad, ¿no? de lo que se quería. Entonces, ahí en la parte baja de esta fotografía se mira ¿cómo se puede decir? El partido arquitectónico del proyecto o el Ah, boceto, este. ajá, y además es el logo del museo. Ah, ¿y Osvaldo tuvo injerencias en el proyecto de la Eh, capilla? sí, 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 trabajó en conjunto con Handel. Eh, Uy. claro, escucharlo a Handel Goyasamín sería mucho más interesante para poder que él mismo nos explique, ¿no? Cómo fue su proceso y claro, eh, ahí trabajaron juntos. Tiene algo de... ay, capaz que voy a hacer una bestialidad, ¿no? Pero... ay, se me fue el nombre. Lo de Picasso, ¿no? Sí, El Guernica, ¿no? Tiene partes como... Tiene esencias del Guernica, sí, estas sí, sí. partes, ¿no? Se tiene esa relación, o seguro Osvaldo pues estudió también la obra de Picasso y de los artistas de su época y Sobre todo el anteriores. Guernica. Sí, 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 sí. Eh, Y entonces, parte del formato, ¿no? Horizontal, alargado. sí, 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 sí. Y claro, es muy interesante mirar esta obra porque, claro, cuando estuvimos, nos convocaron a la VAL, que es a la Bienal de Arquitectura Latinoamericana en Pamplona. Llegamos a Madrid con mis hermanos claro, ahí hay una obra de Osvaldo Guayasamín que es como, ah, te relaciona, no es que estábamos alejados. ¿Te acordás el nombre? Así la vemos. ¿O pongo Madrid? Del aeropuerto Barajas, obra de Osvaldo Guayasamín, para ser el nombre de la obra, si no recuerdo. Ah, ¿está en el aeropuerto de Barajas? Sí, A ver. Mural. es. Mora. Mirá vos. Acá está, este. Sí, exacto. En la parte vieja, ¿no? Está. Sí. En la terminal 2 creo que es. Mira qué lindo. En- Entonces, claro, esto tiene mucho que ver con el tema de nuestra población que emigró a España. Entonces, cómo hacerlos sentir más cercanos a nuestros compatriotas cuando estaban lejos de su país, ¿no? Creo que es España no se abarca con la mano, puso, ¿no? bien. Empieza el texto. Entonces, claro, hay Esto es unas otra cosa. relaciones. Claro, ese aeropuerto también es hermoso, Eso- ¿sí? sí. De Richard Rogers y Estas sus socios. esculturas deben ser de otras personas, Sí, ¿no? esas son ya de otros artistas. No, como viste, a veces Google te engaña porque te va metiendo una imagen, pero no sabes si después. Claro, Sí, es AENA. Vamos a la siguiente pregunta, a ver. claro. Vamos, una obra de Smiljan Radic, el Teatro Regional de Bio Bio. Muy bien. ¿Lo conoces personalmente? Eh, Tuve la oportunidad de escuchar una charla cuando estuve en la Bienal de Arquitectura de Quito. Ah, que Eh, ganó. sí, ganó la edición anterior, pero sí, a ver, Ah, recuerdo en y el su dos. socia la coautora es ecuatoriana, Gabriela. Ah, no, no sabía.
Gabriela Medrano, es Ya, ecuatoriana. ya. Ya. Entonces, la escuché, 2014 creo que él hizo una charla y antes de que él se presente, siempre desde que inicié mis estudios de arquitectura, pues siempre seguía lo que hacía Smiljan Radic. Creo que es una frescura del hacer la arquitectura contemporánea actual, contemporánea latinoamericana, perdón. Bien. Entonces, también cómo elabora el concurso para ganar y los gráficos que utiliza, esa representación gráfica es espectacular, ¿no? Entonces, eh, pienso que Smith Van Radick piensa en silencio su obra, pero es contundente al final del día. Y hay silencio acá también. Exacto. Eh, Como los elementos básicos del diseño que están ahí, ¿no? La repetición de un elemento, como esta repetición El genera módulo, ¿no? flexibilidad, exacto. Y de nuevo ahí está el espacio, ¿no? Esta construcción del espacio y cómo utiliza la materialidad de esta, como de esta piel, ¿no? Que se ilumina al exterior, un poco se puede decir emulando a lo que hace Rafael Boneo en San En Sebastián, el ¿no? Cursal. Ujú. Entonces, claro, no Es sé, una tela, creo, en este caso. sí, un textil lumínico Sí. para exterior. ¿Y has estado acá? No, solamente lo escuchaste hablar, ¿no? Sí, No fuiste a la no, construcción. no he tenido la oportunidad de visitar aún obras de Smiljan, pero eh, el siguiente año esperemos poder ir. Bien. ¿Y por qué te interesa la obra de Smilian? Eh, su, su proceso creativo, ¿no? ¿Y la sentís latinoamericana como a Barclay Krauss o ya te parece global? Eh, yo pienso que sí, tiene unas características latinoamericanas, como te explicaba. Eh, la idea de cómo no se aleja de esas, aunque claro, cuando él da sus charlas dice, claro, mi arquitectura también no es que es netamente regional, sino que el mismo hecho de él tener eh, una diversidad en sí, en su ADN, de cultura, Sí, lo hace ser más global, ¿no? Pero sin embargo, pienso que el territorio sí le marca para entender mucha más de esta idea del espacio, ¿no? Que es como la síntesis de la arquitectura latinoamericana. Y de paso también utiliza el sol como un elemento para sus proyectos. ok. Eh, Y bueno, después yo a Gabriela, cuando vino acá a Buenos Aires, la entrevisté con Frasi, vino al estudio de Frasi y hicimos un modo verano con ella. ya, Así que, y habla mucho del proyecto de Bio Bio, así que después te paso el link, así lo puedes ver. excelente. Eh, Así que pasemos a la próxima pregunta. La siguiente sería una obra de Christian Querés, que es Mira la que escuela de... bien. La estructura se repite Sí, entre Smilian y Cres. sí. Capaz que Cres es bastante más complejo, ¿no? De entender. Sí, podría decirse, porque también ahí es como que se entiende, ¿no? A ver, estamos en Latinoamérica, tenemos ciertas restricciones normativas. Si hablamos de Chile, es la parte de la sismoresistencia. Entonces, ¿cómo, además de solucionar el problema de la arquitectura, del diseño, lo formal, eh, y todos los argumentos que nos hacen desarrollar la arquitectura, nos vamos Este es en cambio Cres. acá a Suiza, una zona que es posible que su carga sísmica no sea tan elevada, que le permite trabajar, claro, Cristian Querés le interesa trabajar con la estructura y hace con una estructura perimetral, ¿no? Estructura perimetral, y justamente en escuela, una escuela En de esta Sembach. Exacto. es muy buena esta escuela. Esta. Lo que hace es, si vemos las diagonales, son una estructura perimetral que se desarrolla.
deja al interior un vacío y también en la parte baja, en el zócalo, lleva hacia atrás los vidrios, ¿cierto? Y genera una sombra del edificio, esa base. Entonces, de nuevo, con esta reflexión del edificio IBM de Mario Roberto, pero claro, esto es una obra contemporánea, se sigue manteniendo estas mismas reflexiones, los principios, el zócalo, el generar la junta, la sombra en la parte baja, luego la estructura se lidera, se muestra la estructura, en unos pisos intermedios se muestran las bandejas como recorridos exteriores y claro, remata con lo que sería el gimnasio en la parte superior. Bien, Es ahí está. interesantísimo estudiarlo este edificio. Sí, sí. Ahí está. Y también todas las interconexiones que tiene, ¿no? Cómo también el sistema circulatorio, ¿no? Cómo van recorriendo la piel, estructura, ¿no? Sí, Funciones. sí, sí, sí. eh, La Ahí circulación está. por fuera. Aquí hay algo interesante, como, claro, estos edificios por estar en una zona que no es como la de nosotros, trópico, eh, Sí, sí tiene las no, estaciones, no tienen el mismo sol que Ecuador. claro, Esto es una pero cuestión. claro, Sí, lo que necesita es, claro, tener todo un cuerpo monolito o sea, más consolidado por el tema de utilizar los sistemas sí. mecánicos de calentamiento, de enfriamiento, pero sin embargo no es que hace una pieza ya compacta, sino que los voladizos son el elemento de circulación y ahí lo que enfatiza es que es un edificio de educación, ¿no? Que tiene Mm. movimiento y ese movimiento está hacia el exterior. Eh, Y también eh, esto, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque parece, viste, cuando vos vas a hacer como, estás tachando, ¿no? Haces como este movimiento así de sí, escritura, ¿no? Esto. Y después acá abajo, ¿no? Porque en realidad el edificio llega acá, ¿no? Y sí, acá no ves la estructura, decís, pero ¿para qué está esta estructura, no? ajá, Obviamente está resuelta en el interior, bla, bla, pero vos acá el edificio no le ves no le ves el sistema de sostén, ¿no? Aunque exacto, está todo expuesto, pero no está expuesto cómo se construye, ¿no? exacto. A eso yo capaz, Smilian sí está todo claro, acá no, acá es más complejo entender Mm, el edificio. Hay una complejidad extra que él no te la quiere enseñar, ¿no? Igualmente acá, porque claro. cómo se sostienen estos dos cuando estos dos ejercicios no te lo estoy diciendo, ¿no? Exacto, exacto. O sea, justamente es la duda, ¿cómo se resuelve? Entonces deja esos códigos, Cristian, que son interesantes en su obra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite estudiar cómo se resuelven todos estos sistemas? No la Mira lo que vuelve, es esto es genial. ujú, no la vuelve sencilla, sino compleja. O Claro, sea, es una pieza que uno puede decir es, claro, una caja o un elemento que podría ser sencillo, pero no, mientras uno va acercando ahí como también el cielo raso, cómo le trabaja el sí. encofrado, que además es estético y estructural. Sí. No, y ahí acá vas entendiendo porque este espesor es un lindo Ujú. espesor. Ahí vas entendiendo que, bueno, el señor tuvo que tener este espesor, ¿no? Sí, 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 Que eso tampoco es gratis. Mira lo que es eso. exacto. Es verdad, el encofrado está. Qué trabajo. Mira, esto es maravilloso. Mira lo que es esto. Claro, Acá está, ¿no? Acá tenés. Acá se te aparece. Hola, ¿qué tal? Acá estamos, ¿no? sí. Ahí estamos llegando Y claro, parece que sí tiene al fondo también una estructura que es, acá. ajá, que, que la resuelve con la misma ventanería. Sí, Entonces, claro, eso hay que seguir estudiándola para saber cómo lo resuelve, porque es un volado amplio, ¿no? sí.
Esta foto está buena. Sí, como ya el edificio comienza A a ser ser usado. habitado. Ajá. Igual son suizos, ¿no? Te das Claro, cuenta que eh, tienen. A ver, ¿qué es? Ah, esta es la. Igual, este es el que más. Esta es la casa de. Sí. Esta casa es increíble. ¿Lo conoces este departamento? Esta mm, casa con la agua de vista. sí, 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 lo he visto. Es una locura. Ahí está. Claro, Bueno, sí, decime. sí, esta idea de Christian Querés de llevar siempre a lo máximo al comportamiento y a la resistencia a los materiales, pero claro, siempre construyendo el espacio, es como que ya tiene dominio de Mm, entender el espacio, mm. la parte estética y luego en cambio integra el tema ya de ingeniería, de esfuerzos que se nota en la obra de él, pero quiere decir que tiene conocimiento de esto, ¿no? Y que tiene mucha comunicación con sus ingenieros. No, y a su vez que esta bovedilla que va bajando son de 3 niveles y va marcando los 3 niveles del departamento. El departamento está todo bajo esta cúpula, como llamarla, esta oruga. Entonces, este es el estar, esta es la cocina y acá está el cuarto, Ujú. ¿no? Y lo único que lo diferencia son el mobiliario este. Pero es como un monoambiente. Ajá, un monumento. Que ahí está, ¿no? Es esto. Esto es el departamento. Creo que la escalerita Exacto. para subir. Sí, tiene esos detallitos que hace una Ahí, pieza ahí, contundente. ahí está Ajá. habitado, ¿ves? Ahí está Ujú. como. Igual también es como gente muy particular, ¿no? Sí, Vi- sí, sí. Es como. Como digo yo, ¿no? Es difícil vivir ahí. No es para cualquiera esto. Claro, mm, uno debe como comprender o tener un estilo de habitar estos espacios que Sí, no se vuelven complicados, pero ya es como de del habitante. sí. Sí, es otra cultura. Pasemos a otra. Este, ¿no? Este es el departamento de afuera. Sí, Son 3 departamentitos. exacto. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente es el Serpentine Gallery de Peter Sumter. Bien, el Sí, negro. el negro. ¿Por qué primero elegiste a Peter Sumton de todos los Serpentine Galleries que hay? Bueno, creo que Sumter es un estratega, ¿no? Ah, pensé que ibas a decir un extraterrestre. Me gustaba. Cómo, cómo lo piensa, se toma el tiempo para pensar la arquitectura y cómo con argumentos tan sencillos logra crear una espacialidad o una atmósfera, como él lo llama, um, cautivadora, esta atmósfera de silencio que emula a esta idea digamos, en este Serpentine Gallery, esta idea de pensar cómo la naturaleza se relaciona con el artificio de la arquitectura, con elementos sencillos, pero qué fundamental es el paisaje, ¿no? Este ecosistema, cómo genera esta diversidad mediante las plantaciones y claro, al momento que llueve o que se moja este jardín, está usado por el impluvio mismo de la cubierta. Mm, Pero aquí lo contemporáneo está en el uso de esta replicabilidad de elementos que son en madera, y luego esta cobertura de mono, que lo hace monomaterial en negro, que le da esta característica, ¿no? De ser neutral, pero pone en evidencia el verde y el color de la vegetación o de las personas. Entonces ahí que esta reflexión del artificio es neutral, lo que hacemos es neutral, pero las bien. actividades del ser humano, el propio hecho de las plantas, de la plantación, crecer, el color que da, la escala que da es la importante, o sea, es como el mensaje, ¿no? El mensaje que debemos seguir cuidando, que son las personas y la ecología. Ahí estamos. Sí.
Sí, además lo que es muy bonito de además de todo lo que contaste, es este sistema como de laberinto, ¿no? Esta cosa de esta doble caja negra que vos Exacto. ingresás por acá y vas como haciendo, acá están todas las mesas para tomar, porque de es una cafetería, Ujú, siempre son para un lugar para tomar café, ujú. y entonces también este sistema de entrada, ¿no? Como de entrar de un espacio exterior, pasar por este laberinto y entrar al jardín secreto, ¿no? Claro, y hay una reflexión de profundidad, de escala y Eh, al, sí, al momento que sí de- repite los vanos, pero los desplaza, como tú dices, Adrián, permite hacer esto, esta idea de la luz, ¿no? Asunto entiende cómo trabajar con la luz, no necesariamente con la proyección del sol, sino cómo esa idea de dejar en negro el espacio y la iluminación mm. genera esta característica en sus obras, está muy profundo. E incluso hasta te da con la sensación, no, no he estado, ¿no? Pero viendo imágenes, como me imagino que vos ingresás a este pasillo y buscas el otro haz de luz, ¿no? Ah, la otra puerta está más para allá, ¿no? Y caminás de un haz de luz al otro, ¿no? Mm, tal cual. Como entras acá y bueno, acá hay otro, ¿no? Ahí debe ser la salida. Como que es la misma luz que te va indicando el camino, ¿no? Exacto, exacto, exacto. ¿Ves? Y Porque acá está. Solamente acá entra luz así y acá entra luz así. Entonces es como el camino, ¿no? sí, sí. Y esta idea no necesariamente de utilizar tantos identificatorios o señales de Sí, identificación. escribir acceso acá, ¿no? Tipo Exacto. escribir, ingresa aquí, salga aquí, ¿no? Ajá. ¿Ves? Porque ahí está lo que ves, como esta es la entrada del jardín y acá, si vos salís por acá, decís, bueno, salgo por esta luz, ¿no? Claro. Y entonces ahí el pasillo se convierte en este hecho de junta para poder uno meditar, ¿no? Desde este gran patio, desde este gran vacío a este patio domesticado, se podría decir, este patio trabajado donde voy de estancia, ¿no? Entonces, Ajá. claro, uno diría, voy a generar algo mucho más complejo para pensar un pabellón, pero Peter Suntory en este caso no. Y además también debe tener efecto sorpresa, ¿no? Porque vos, esta imagen decís, uy, no sé si tengo ganas de entrar a tanta oscuridad, ¿no? Y de golpe te encontrás con un jardín. Claro, esta idea de la arquitectura sorpresa, que Ah. lo vamos bien. Vamos a otra pregunta que has Va. elegido. Ahora voy con un autor de obras de literatura sudamericano, en este caso es Pablo Palacio. ¿Pablo Palacios? Sí, una de sus obras es Un hombre muerto a puntapiés. Me gusta el título. Sí, Espera, Pablo Palacios. Pablo Palacio, ¿Y cómo se llama la obra? Acá Un está un hombre muerto a nombre. puntapiés. Bien. ¿Es que es novelista? Sí, em, es lojano, ecuatoriano. Realmente Acá a está. veces se ha pensado que es de Colombia o de otro país. Em, y claro, uno cuando lee esta obra y ve en qué época fue escrita la obra, que es justamente 27. exacto, 1927. un- es muy contemporáneo, o sea, la escritura es como que hubiese sido escrita hoy, ¿no? Y claro, la historia como la cuenta, la narrativa, la estructura gramatical que utiliza es interesante y claro, un hombre muerto a puntapiés utiliza eh, como escenario parte de la ciudad, la historia de las personas. Les sugiero, les invito a que la puedan leer, es súper Dice que interesante. es policíaco, ¿en qué sentido? ¿Es policía negro? ¿Es humor? ¿Es caso real? ¿Cómo lo...? Pues es un No, cuento sí, policíaco. es un cuento que tiene que ver con, con, con una historia de policías y bueno, yo creo que si les hablo mucho
de la obra perderían un poco Bien. la sorpresa, Y, ¿no? Que ot- es, y otra cosa que dice, que me llamó la atención, además de ser la primera obra literaria ecuatoriana, estoy leyendo Wikipedia, no es que sepa, ujú. ¿no? Ser la primera obra literaria ecuatoriana en tratar abiertamente el tema de la homosexualidad. ¿Es así? Sí, o sea, topa muchos temas, Pablo Palacio, que en esa época eran recriticados, ni se hablaba, pero los ponía en evidencia. No Y el solo tema, eso, y el tema homosexual en este caso está en primer plano. Por lo que estoy leyendo acá. se podría considerar, si uno Bien. lo va leyendo, es como que está por debajo de las letras y claro, uno tiene que leer y releer Ah, al no, es cuento. tan, no está tan obvio. Ujú. No, Bien. Y después tenés este que también me gustó mucho el nombre. ¿Y Vida de Ahorcado la leíste? el, no, ese no. Era el 32. Ujú. Me gusta el título. Y después está Débora. Débora es bueno, ¿Lo leíste? sí, Acá sí, está, nació en el 6 en Loja, y murió en el 47. Ah, vivió poco, 40 años. sí, sí, sí. ¿Sabés de murió natural o le pasó algo grave? Trastornos Em, estomacales tuvo. sí, claro, el tema de la medicina en esa época no era tan avanzada, entonces hay alguna complicación que no se pudo solventar, que posiblemente pudo haber sido un cáncer o algún elemento complejo, ¿no? del estómago. En Guayaquil. Ah, tiene Sí. 3 libros nada más. Un hombre muerto a puntapié, Débora y Vida de Ahorcado. Son Después tiene cuentos, cuentos. ajá, son cuentos. Que Y vos, entonces vos me aconsejás que empiece por un hombre muerto a puntapié. sí, 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 un hombre muerto a puntapiés es interesante y luego pues continúan con los demás. Bien. Bien. ¿Y cómo llegaste a él? Eh, por un profesor de literatura, justamente en el colegio, que nos envió a hacer un trabajo. Entonces, claro, leíamos literatura y claro, la sorpresa es que era literatura nacional, latinoamericana y además local. Entonces, Claro, es pues vos esa eras parte, de sí, Loja. sí, sí. Entonces uno se sorprendía porque decía, claro, si Pablo Palacio puede tener esta capacidad de resolver una narrativa de esta forma, pero yo Porque yo cuando, no. claro, exacto, como motivaba, ¿no? O sea, motivaba Claro, que se puede ahí seguir está. desarrollando, ¿no? Sí, Pablo Palacio. ¿Y, sos lector? ¿Te consideras lector? No, creo que sí eh, leo mis libros, pero mi ¿Ficción? lector, ¿Qué lees? em, novelas, poemas, em, ¿Y cuál fue lo último que leíste? lo ¿Qué- último, aquí Ah, sos bueno, estoy ahora lector entonces. estoy leyendo justo uno de Tony Robbins, ¿no? Que es No sé, ¿quieres Controle su saberlo? destino, Bien. despertando al gigante que llevas dentro. Ok. Y si metés que, no sé qué ecuatoriano he leído, si metés que, además de Palacios, ¿qué otro? Viste que los escritores que siempre son peruanos, pero los ecuatorianos, ¿cuáles son? Palacios y qué más. Bueno, ah, hay algunos que podemos mirarle que no recuerdo en este momento, eh, pero ya te paso por interno un mensajito, Adrián. Bien, pero, ¿cuál sería el más conocido de los ecuatorianos? Bueno, hay algunos, ¿no? Que se puede leer, que también es Jorge Adum, Jorge Ok. Casa, también A ver, Juan Jorge, Montalvo, ¿cuánto? ¿Juan y Casa? Jorge Casa, Jorge, con C, ¿no? ¿O con K? Jorge Casa, Acá con está, G, y sí, Casa. Bien. Murió en el 78, nació en el 6. Es igual que el otro. sí. También la obra de Juan León Mera es interesante. Eh, Bien.
como escritores eh, que, que me parecen, digamos, de una época anterior, histórica, de lo que yo podría, de lo que leía, ¿no? En el colegio. Bien. Eh, bueno, yo ahora que recuerdo que la primera vez hay un libro de Burroughs, de William Burroughs, que fue a vivir a Ecuador. ¿Sabías que vivió en Ecuador, Burroughs? No, El desayuno desnudo y todos estos. ya, Viaja a... ¿Para qué viaja a Ecuador? A ver, decime. ¿A qué puede viajar a Ecuador? a, Burroughs en la a- década del 60. a ver, a A, conocer las Galápagos. no, a drogarse Ah, con a drogarse con peyote, hacer esta cosa, ¿te acuerdas que todos los americanos, ay, hay que drogarse todo el tiempo? Bueno, y va a drogarse con peyote a Ecuador y para tener estas cuestiones, sí, ¿te acordás que esto te decía del más allá, de todas estas cosas? Y escribe una novela llamada Queer, después si querés, está muy buena. perfecto. Eh, y es todo él a base de estas sesiones ay, Ujú. de la droga. Así que, bueno, decime la última, así ya terminamos. A ver, la última sería un icono de Nueva York. Eh, en este caso, para mí, el High Line creo que es eh, una pieza urbana de arquitectura que es importante, ¿no? Estudiarla, visitarla, porque aquí se integran muchos más sistemas que son los urbanos, eh, la relación con la arquitectura, la relación con diferentes actividades que se puede realizar. Está. Exacto. Sí. Y claro, aquí la presencia de James Corner creo que es muy, muy interesante como paisajista. ¿Sabés que también uno de estos paisajistas que trabajó es el mismo holandés que trabajó con Sumter en la Serpentine Gallery? Ah, sí, el equipo francés de paisaje, de plantación. Sí, Ujú. Olaf, sí, no va a salir el nombre de eso. Sí, sí. Creo que esta obra, como remate de todas las preguntas, es interesante porque eh, cómo se piensa aquí en el reciclaje de, de- de- de una pieza urbana. Eh, Además, cómo la plantación hace que el proyecto viva, ¿no? O sea, sin la plantación, estas vías antiguas de tren no funcionarían. Y no tendría esa misma dinámica. ¿Por qué? Por la escala, por la sombra, por este hecho de generar estos escenarios y estas atmósferas trayendo de nuevo asunto. ¿No? Y claro, aquí lo que se intenta también es mostrar la presencia del paisaje como trayendo ese pedazo de Pensilvania, ¿no? O esa herencia de landscape que tiene Estados Unidos y lo montan y le generan esa presencia eh, como un museo abierto, ¿no? Mm. Entonces creo que es una pieza para estudiarla, seguir pensando en ecología, en pensar en las diversidades sociales. Eh, ¿Realmente crees que estas situaciones van a mejorar el medio ambiente? ¿Cómo mejorar? Eh, Son un impacto que no mejoran, pero sí ayudan a educar, a entender que Ok. la vegetación, este elemento verde, el gestionar la plantación, el gestionar el mensaje que está por detrás, ¿no? Primero, la colaboración de varios grupos sociales de los barrios que permite gestionar y hacer esto. Luego, en cambio, el mensaje de reciclar un elemento de la ciudad para no ir a otro y hacer de nuevo. Y el mensaje de lo verde, ¿no? Del sistema de plantación para que las sociedades comiencen a comprender que necesitamos hacer eso, ¿no? Pero, claro, el impacto está en otros.
argumentos, ¿no? En lo Que son mucho más simbólico, en amplios. lo Claro, simbólico. exacto, Acá está, mira, mira que era, este era el original, ¿no? Es exacto. impactante. Esto no sé si es lo mismo, porque no sé si esto funciona así ahora, pero esta sí valía. ¿Qué sería esto, no? Hoy en día. ¿Has estado acá? Sí, 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 he tenido la oportunidad de estar 3 veces. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Cómo la sentiste en esas 3 veces? Siempre cambia, eso es lo interesante, ¿no? Creo que siempre la sorpresa, el descubrir. La primera vez lo hice con mi esposa, la segunda la pasé con mis hijos y mi esposa, y la tercera solo. Entonces, creo que con estas eh, eh, el uno tener como diferentes momentos para ir explorando, para también, claro, la plantación va cambiando, se va transformando. La primera vez ciertas plantaciones estaban hasta 1,50 m, en la siguiente vez ya estuvo a 1,80 m, 2,10 m, o sea, va creciendo, ¿no? Entonces uno Bien. entiende claro, la vegetación le da escala y transforma el espacio. ¿Y fuiste en Entonces, 3 situaciones climáticas diferentes o siempre la misma? eh, siempre la misma, verano, Las 3 veces fuiste en verano. sí, Por eso también varía, ¿no? No es lo mismo otoño, invierno, verano ¿no? que primavera. claro, Ahí también hay otro tipo de experiencia, ¿no? Verlo sí, nevado, sin totalmente, nevado, totalmente. el Pero color es una incluso de experiencia las... interesante, ¿no? O sea, cómo empieza desde el Museo Whitney, que lo hace Renzo Piano. Sí. Y si tenés que elegir ahora, ¿cómo te lo gustarías ver? ¿Ver en invierno, en otoño o en primavera? Ya que lo viste 3 veces en enero. ¿Qué En, en, preferirías? en otoño me parecería interesante, más o menos por noviembre. A ver, vamos Eh, a poner otoño. Así te das una idea, a ver. Así que de las estaciones, te gusta más el otoño después del verano? sí, el otoño en Norteamérica me parece interesante. Eh, Bien. claro, Así- cómo cambia la tonalidad todo, sí, de la plantación. es el. Es algo que a mí siempre lo hablo con los ecuatorianos, ¿no? En el sentido de. Porque para mí las estaciones es como te marcan el ritmo de un año, ¿no? Ajá, Entonces ¿no? Yo estoy marcado por, por, claro, por eso, como, bueno, verano, ¿no? Es como hasta mi propia vida parece como que voy en ujú, sincronizado. Y ver la ciudad también es como que te hace, ahora ya pasó, ¿no? Y eso siempre como me pregunto cómo será vivir en una ciudad donde eso no sucede, ¿no? Porque, bueno, debe suceder de otra manera, capaz, ujú. ¿no? Pero, eh, puedo preguntar en qué situación te gustaría verlas. Claro, otoño un poco, sí, es interesante, ¿no? Un poco por las tonalidades, claro, eh, la sensación también de la ciudad cambia, es un poquito más frío, empieza ya a llover y claro, tiene una relación con la sierra ecuatoriana. Claro. Entonces, claro, por eso el otoño es como que me llama la atención, ¿no? Pero así viva en la sierra, me encanta el calor, el verano que se tiene, ¿no? Porque incluso yo hasta lo sufro hasta la salud, porque como yo soy alérgico a todo, la mayoría de Ujú, las cosas, entonces acá está el plátano, que tiene como un polen, ujú, entonces, y todo el barrio, en ese momento, porque hay mucho plátano por acá, ya, entonces todo el barrio está amarillo abajo, tiene como unas pelotitas amarillas, entonces tenés todo el coso amarillo. Y todo eso, pum, toda la nariz. Entonces, después hay otro momento en donde. Entonces, eso también hasta te afecta como hasta la parte de salud, ¿no? Porque decís, claro, uy, el por el polen. plátano me está molestando. Ujú, Hay gente que le molesta el eucalipto, que te tira otra cosa, ¿entendés? Entonces, claro, eso también es como que te va. Uy, estamos en septiembre. claro, claro, claro.
Bueno, bueno, gracias. Ya No, terminamos. no, con gusto, Adrián. Para mí ha Co- sido una experiencia interesante compartir, ¿Cómo, conversar. cómo termina el domingo y cómo empieza la semana? Bueno, el domingo termina tomándose un café, café lojano, un Bien. recorrido por la ciudad, ¿Solo? ¿Solo o sin leche? solo, solo y sin azúcar, Ok, bien. sí. ¿Y Y qué, y qué tiene el café lojano en particular? es su aroma, el aroma, Ok. sí, es un café de altura, también las características del tono y el recuerdo, ¿no? El recuerdo de la ciudad, de la familia, el recuerdo de cómo un elemento que es el café debe tener un cuidado tan especial y las personas que lo trabajan en sus plantaciones dejan mucha energía ahí, Mm. pero cómo es tan representativo para iniciar también el día y nos permite tener energía, ¿no? ¿Y cómo cuál es la preparación? Capaz todos los días haces la máquina de café, pero ¿cuál es la preparación del café? Sería? ¿Cómo lo harías? ¿Con la Volturno? ¿Con qué sistema? Bueno, nosotros en particular en casa tenemos la máquina de café, molemos el café porque nos interesa que esté en grano, que Ah, esté, ok. que se vea la coloración del grano y Así lo que compras molemos el antes de, grano. perdón, mm, Compras en grano el café. sí, 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 compramos en grano y lo molemos antes de utilizar la chuspa. La chuspa acá es una bolsita de tela, ¿no? Que tiene un elemento, un agarre superior que es en forma circular. Un filtro. El filtro, exacto, el filtro de café. Y colocamos yo dos a tres eh, cucharas de café, medidas de café, para una media tetera medio envase de café. Entonces, con eso eh, dejamos que se vaya Por eso filtrando, se filtra. lo haces como té. Sí, Agua y filtro. exacto. Agua caliente y filtras. Sí, sí, sí. Y, Bien. y claro, hay que tener un dominio, hay que estar bien de ánimo, o sea, porque el momento que uno hace de una manera rápida, um, preocupado y todo, el café también tiene o sea, no logra tener el aroma y sale muy, muy suelto, sin ¿Y, sabor, sin aroma. el tamaño correcto cuál es? No, no el que tomamos, porque hoy estoy tomando café en taza grande, Ya. ¿no? Pero el tamaño correcto, ¿cuál sería el tamaño ecuatoriano? ¿El chiquito, el alto, mediano, discreto? ¿Cómo es? Depende de la hora del día, pero una taza está bien, pero usualmente en la mañana un jarro. ¿Un qué? Un jarrito. Sí, no como el que tú tienes, Adrián, una taza grande. Ah, Sí, esto así. ujú, sí, sí, sí. Bien. Yo uso la italiana, la Volturno. Ya, claro, ¿Qué? sí, es interesante también ahí. La que Sale pones un, agua, el filtro, agua abajo, canta, hierve y, sí, 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 y después como me queda muy fuerte, le echo agua, lo hago tipo americano, agua ya, caliente ya. y lo hago grande. Eh, Así que bueno, lástima que nosotros, acá has estado, y acá hay todo ecuatoriano, sobre todo los colombianos que he conocido acá, siempre me han dicho el café de ustedes es espantoso. Claro, porque nosotros lo compramos torrado ya. Ya, Y entonces, y además le ponemos azúcar, ¿viste? Entonces es claro, como que lo matan para con usted, azúcar. sí, entonces siempre los colombianos que he tenido acá conversación con colombianos de ir a tomar café están siempre como histéricos. Mm. Pero me imagino que ustedes también, ¿no? Porque tampoco tienen ustedes el grado torrado. Pasa que el torrado lo hacen para exportar, creo, ¿no? Em, sí, yo creo que sí. Claro, es por eso. Ujú. Pero claro, la idea del café es saborearlo, ¿no? O sea, no es como la buena arquitectura, como un buen vino, no, Mm. no.
mezclar. Entonces el café, al momento que le ponemos otros ingredientes, pierde esa característica esencial de lo que es. Y, y Starbucks para vos es como un sacrilegio. Si te llevo un Starbucks me matás. Bueno, también digo, Vas no a lo he Starbucks. tomado, pero Starbucks ocupa café ecuatoriano, ¿no? Sí. Y justo a ver, antes de llegar al Highline, creo que es en Chelsea, hay un Starbucks de lujo, un premium, creo que es. No, no me acuerdo bien la cosa. Tuve la Sí. oportunidad de estar ahí y claro, y tienen el café colombiano, el café ecuatoriano y lo hacen en ese momento, claro, con unas características distintas y claro, el Tipo espacio es tamaño 20, entonces como que exacto. 2 litros y Entonces, medio de café, Tomás. claro, entonces ahí es donde se De saborea figura. Ah, ese café, o sea, el verdadero café, no el claro. comercial. Bien. Bueno, si venís a Buenos Aires, acordate que te tengo que hacer todo el tour medio Roberto Álvarez y listo. Excelente, excelente. Eso Y de sí, Adamo Faiden también. no, no, Fabi, no. Eh, consejos cuando vengas a Buenos Aires. Nunca, pero nunca vengas entre el 20 de diciembre y el 20 de febrero. Jamás Ah, vengas en ese tiempo. perfecto. Ahora vas a pasar mal. ¿Por qué? Vale. Primero, que la temperatura normal es 35 a 40 grados Ya. y la humedad que tenemos acá nosotros es entre el 80 y el 95. Así que Mm, es asqueroso. ya. Todo pegoteado, vas a caminar 2 cuadras y estás transpirando. Así que el calor en Buenos Aires no te la va a hacer pasar mal. Perfecto. Muchas gracias Así que del 20 de diciembre, 20 de febrero, no decís, no, viajo el 22 de febrero. perfecto. Igual vas a tener calor, pero no es lo mismo que diciembre y enero. Y septiembre Buenísimo. es primavera, ¿verdad? Sí, y está fresco Ya. todavía, porque cada vez, bueno, el clima cada vez está más raro, pero septiembre sigue siendo frío, como, Perfecto. como invierno, sigue siendo un invierno, pero el sol ya está más a las 6 ya es de día, como que, pero sigue siendo fresco septiembre, así que es lo Perfecto. mejor. Septiembre, octubre, o el otro lado, o marzo o abril. Marzo, abril o septiembre y octubre son como los dos mejores momentos. Excelente, Adrián. Si te gusta más el calor, vení en marzo, abril. Si te gusta más el frío, vení en septiembre, octubre. Ya. Ahí lo planificaremos. Y seguro te estoy llamando. Dale, buenísimo. Buenísimo. Bueno, hasta la próxima. Bueno, y si yo voy yo tengo que ir a Quito. Quiero ir a Quito. Buenísimo. Así que, sí. Ahí, Tengo a varios quiteños. Quiteños se dice, ¿no? sí, quiteños. Tengo a varios quiteños para visitar. Buenísimo, Eh, buenísimo. Te así esperamos. Bienvenido. a Cuenca quiero ir. No sé por qué tengo ganas de ir a Cuenca. Buenísimo. Cuenca está hermoso. Sí, Sí, ¿no? sí, Es, sí, sí. es, es como más colonial, ¿no? Es más como más... Sí, Tiene mejor o sea, arquitectura colonial por el café y demás, sí, ¿no? lo que pasa es que, claro, Cuenca tiene una característica. Primero, de asentarse en una zona que tiene suelos arcillosos, que le permite tener el ladrillo, que le da esta característica de una ciudad construida con ladrillo, pero también su normativa identifica que sus cubiertas, sus remates deben terminarse y con esta característica, ¿no? De tono ladrillo. Entonces, sí, hay amigos, oficinas amigas, Durán Yermida, Carlos de Espinosa, Sergio Salamea, que están desarrollando una muy buena arquitectura Y está como más ecuatoriana. protegida que Quito, ¿no? La parte como arquitectónica, el casco antiguo, ¿no? Las dos cuidan, Ah, ¿no? Tanto Quito como Cuenca, su ok. patrimonio. Ahora es como más chiquita, parece como está Sí, es más todo más protegida. compacta, eh, Eso. tiene una planificación interesante como ciudad. Ahora que ya está activo el tranvía, también es
es interesantísimo conectarse desde el aeropuerto, se llega al centro, se va a otras zonas de la ciudad, entonces está muy bien, muy bien. Y hay muchas obras que recorrer, que el mismo campus de la Universidad de Cuenca con sus obras. Entonces, no, Adrián, nos comentas y pues hacemos también un tour y, Sí, yo quiero y- ir a Ecuador. Así que, bueno, si ve, hay una universidad de Ecuador que me quiere invitar, yo acá estoy, hola, ah, voy. excelente, excelente. Para la Así que, Bienal bueno, puede ser. claro, tengo que hablar con Shakira. Bueno, Chévere. muchísimas gracias. No, Nos vemos en cualquier momento. gracias a ti. Hasta la próxima. Cuídate. Chao, Chao, chao. hasta luego. Chao, chao.